Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo empieza lo informativo este lunes 26 de agosto y hasta las 12:20 les vamos a acompañar en todas las emisoras de Onda Cero, aquí en Más de Uno. Esta semana va a estar marcada por la política migratoria. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preside mañana el habitual Consejo de Ministros después de las vacaciones de verano. Después iniciará un viaje a África, donde visitará Mauritania, Gambia y Senegal para abordar el problema de la inmigración procedente de estos países que llega principalmente a Canarias. En febrero el presidente ya visitó Mauritania junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por este mismo asunto que abordará esta semana. Una visita que celebra el presidente canario Fernando Clavijo, al que hoy entrevista el diario El Mundo y que destaca lo importante que es que se comprometa con políticas de desarrollo. El presidente canario tiene la esperanza de que ahora sí PP y PSOE se pongan de acuerdo para reformar la ley de extranjería y poder derivar así a los menores no acompañados a otras comunidades autónomas de forma obligatoria. Le consta que detrás del show político tienen voluntad para llegar a un acuerdo. Cuenta Ignacio Zembrero en El Confidencial que además de contener la inmigración, la visita de Sánchez a estos países africanos tiene como objetivo potenciar una política exterior más orientada hacia África Occidental y el Sahel. Esta es un área en la que la presencia de Europa ha mermado después de la reciente expulsión de Francia, la que fue la principal potencia colonial. Una presencia que menguará todavía más cuando desaparezca el franco CFA, que es la divisa de 14 países africanos. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunciaba el viernes la destitución de 2 de sus altos cargos por su condición de investigados en el caso Koldo y por las conclusiones de la auditoría que ha llevado a cabo un equipo de funcionarios de su ministerio sobre la compra de mascarillas, esa que se produjo por parte del departamento que entonces dirigía José Luis Ábalos. La investigación ha detectado irregularidades en la cuantía de las mascarillas adquiridas, su precio, los criterios de adjudicación y la fecha de entrega del material, entre otras cosas. Ábalos habría firmado una orden para duplicar la compra de 4 a 8 millones de mascarillas en tan solo 38 minutos en marzo de 2020. Sobre esto, el editorial de ABC titula Una administración desangrada. Dice que lo ocurrido en transporte se acerca más a la casa de Tócame Roque que a uno de los departamentos más importantes y dotados con más presupuesto del gobierno. Cuenta el diario que la auditoría revela cómo la mala política corrompe el sistema y la erosión moral de unos altos funcionarios que se reían ante el latrocinio de frenarlo. De hecho, hay indicios de que intuían lo que sucedía, como refleja un correo del secretario general de Puertos del Estado, que se jactaba de que después de eso se iban a ir a gestionar el cártel de Cali. Leo en el editorial del Mundo que Pedro Sánchez, un presidente que llegó al poder con una moción de censura anticorrupción, tiene que ser garante de la limpieza en la vida pública y actuar al respecto. Hoy trae encuesta de intención de voto el diario La Razón. Según este sondeo de NC Report, Alberto Núñez Feijóo tendría entre 157 y 160 escaños y podría presidir España gracias a Vox. El bloque de la derecha lograría la mayoría absoluta superando los 180 parlamentarios. El bloque de la derecha consigue frenar fuerza gracias al trasvase del votante que va del PSOE al PP. En concreto, Feijóo arrancaría 649.000 votos al PSOE. El PSOE de Sánchez, que sigue resistiendo entre los 120 y los 123 escaños, ahora tiene 120 diputados, pero que pierde a muchos electores rumbo al Partido Popular. Los socialistas resisten gracias al trasvase de votantes procedentes de Sumar. Según la encuesta, los de Yolanda Díaz y Podemos se desploman. Sumar caería a los 9-10 escaños, ahora tiene 27, mientras que Podemos estaría en 2-3, ahora tiene 4. Es decir, la fragmentación sigue castigando mucho a ambas formaciones. Alvise Pérez y Se acabó la fiesta irrumpirían en el Congreso con 2 diputados. Y el juez Juan Carlos Peinado reanuda hoy la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, con 4 testigos que le permitirán abordar diferentes aspectos del sumario, como son las relaciones
de la mujer del presidente con Globalia y con el grupo de empresas lideradas por el colaborador de su cátedra, Juan Carlos Barrabés, además de la financiación del curso impartido en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta hoy El Confidencial, con José María Olmo y Alberto Pérez Jiménez, que la cátedra de Begoña Gómez montó un concurso fantasma para adjudicar un contrato a dedo a Deloitte relacionado con su polémico software de sostenibilidad. Dice el artículo que la secretaria general, la secretaria personal de Gómez, pidió 3 presupuestos para un contrato menor de 14.999 euros masiva, tal y como le exigía la Complutense, pero solo dio 24 horas para enviar las propuestas. Deloitte fue la única que formuló una oferta y ante la ausencia de rivales, que tuvieron muy poquito tiempo, acabó llevándose el encargo. Y cuenta hoy Esteban Urrestieta en El Mundo que la Dirección General de los Mossos d'Esquadra ha acordado ya suspender de sus funciones a los 3 agentes que fueron detenidos por ayudar a Carles Puigdemont a huir el pasado 8 de agosto. Según los expedientes disciplinarios, incumplieron voluntariamente uno de los deberes principales de toda organización policial, como es la persecución de delitos. Se les acusa no solo de colaborar en su fuga, sino de haber advertido a Puigdemont del operativo. Su actuación habría provocado una importante alarma social y repercusión pública. Han sido suspendidos de sus funciones de forma cautelar mientras se determina el grado de responsabilidad. Miguel Ondarreta, Más de Uno, Donde Alsina. Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días, Miguel Ondarreta. Llegó el momento de hacernos con unos gorila. Ya llega la vuelta al cole, ya llega. Prepárala con los zapatos gorila. Todo lo que buscas en un zapato colegial: comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles, fabricados con materiales de máxima calidad, cierre de velcro y forros transpirables. Los colegiales gorila cuidan de los pies de los niños desde 1942. Los de la pelotita verde, resistentes a los niños. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. Ocho y 37, 7 y 37 en Canarias, tiempo ya para la tertulia, aquí en Más de Uno con Pablo Pombo. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Carmen Morodo, buenos días. Muy buenos días. Y Pilar Santos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, aquí estamos calentando el curso, que parece que empieza, ya tenemos actividad, en las agendas de los partidos, empiezan ya sus primeras reuniones de las ejecutivas, aquí en Madrid, también en Cataluña, mañana ya echa a andar, bueno, es la Diputación Permanente del Congreso, ¿no?, que mientras no hay periodo de sesiones es el órgano, digamos, que regula la actividad parlamentaria, y también tenemos Consejo de Ministros, y luego hablaremos también de ese viaje, ¿no?, esa mini gira en 3 días que va a llevar al presidente del gobierno por 3 países. Y que yo sepa, igual me corregís, no tenemos en el horizonte cercano convocatoria electoral a la vista, pero sí que tenemos, Carmen, una encuesta que publica tu diario, NC Report, que refleja que estas aguas turbulentas por las que navegamos, pues parece que no le van mal al Partido Popular, ¿no?, que sigue ganando enteros, sigue ganando diputados, estaría hoy entre los 157, 160, más o menos el 35,4% del voto. La izquierda se hundiría, no tanto el PSOE, que parece que aguanta bastante bien, no su socio, Sumar, que se desploma, Vox, que también pierde fuelle. Y, en definitiva, lo que refleja es que PP y Vox, en este caso, no tendrían problema para gobernar con una cómoda mayoría absoluta. Esto, claro, si hubiese elecciones, pero que sepamos, y a pesar de que lo de los presupuestos se antoja muy complicado, pues esto es pues la política ficción, ¿no?, que nos gusta ver un poco el minuto resultado, pero elecciones de momento no tenemos. Bueno, sí, de momento no tenemos. Las cifras de las encuestas y de esta encuesta que publicamos hoy son claras. Es esa mayoría que se consolida con una mayor fortaleza del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular necesita llegar a los 160 para tener a los 160 escaños para tener la seguridad de que, bueno, en esas condiciones de haber elecciones, de darse esos resultados, podría formar un gobierno en solitario, y esa es la apuesta a la que tiene que jugar, haya o no haya elecciones de aquí a
a que éstas se convoquen, y eso exige centrarse mucho en el centro. Y luego, por el lado de la izquierda, es que yo creo que lo más significativo es que ese suelo tan fuerte que tiene el Partido Socialista se complementa porque se van recolocando las piezas dentro de la izquierda. Yolanda Díaz desaparece, se queda en lo que sería una izquierda unida, y no sumaría ni uniendo a toda la mayoría de investidura pasada con todos los partidos independentistas. Es verdad que no hay elecciones a la vista. Las próximas elecciones que nos tocarían serían las elecciones autonómicas y municipales, muy próximas a las elecciones generales, como ya se celebraron en la anterior ocasión. Esas elecciones autonómicas y municipales ahora, aunque no se han pasado mañana, producen vértigo absoluto dentro del Partido Socialista, porque no están en condiciones, después de que se hayan, con los debates territoriales, el debate de la financiación, la situación con todo el tema del cupo a la catalana, pues creen que los resultados pueden ser desastrosos, ¿no? Que no están en condiciones, y que Pedro Sánchez es hoy todavía una mayor carga que lo era en el pasado. Yo lo que percibo es que es un año que está vacío de contenido, que es un curso que nos metemos en un curso vacío de contenido porque, bueno, pues las piezas cada vez que sostienen el castillo del presidente del gobierno se han ido cayendo. Dentro del Partido Socialista el malestar, que ya viene de atrás, también es creciente. Hay desafección dentro de Moncloa con la gestión que está haciendo Sánchez en todo el tema de la financiación del concierto a la catalana, y entonces ya solo falta entre sus socios, ¿no? Digo que percibo como que es dónde está ese clic que haga que todo al final acabe cayéndose. Y si al final no será, porque estamos muy acostumbrados a los golpes de efecto por parte del presidente del gobierno, le insiste en que va a agotar la legislatura, si el cebo no será salvadorillas, si no será esa la carta, una vez que aquí ya no pueda seguir cuadrando de ninguna manera los números para gobernar, para aprobar unos presupuestos, como ya han reconocido que no los van a aprobar, pues su carta de presentación en las próximas elecciones generales y jugárselo ahí a todo. Por completar, y te voy a dar la palabra a Pilar ahora, destacábamos también este dato: casi 650.000 electores que votaron al PSOE en las pasadas elecciones. Ahora votarían al PP. Decimos que el PSOE aguanta el tipo, pues porque Sumar caería de los 27 escaños que tiene ahora. Se quedaría prácticamente con 9 o 10, y los grupos más minoritarios, por tener el cuadro completo, os lo comento: Junts obtendría entre 8 y 9 diputados, incluso tendría más que ahora. Esquerra y PNV se quedarían 6 cada uno. Y bueno, y luego ya Podemos 2 o 3, y se acabó la fiesta, que es aquí el partido de Alvise, lograría entrar con 2 diputados. ¿Qué te parece este escenario? ¿Lo ves factible, tal y como va la política nacional estos días? Pues sí, la verdad es que sorprende ese suelo del Partido Socialista, sobre todo teniendo en cuenta cómo cerraron el curso político, ¿no? Cómo se fueron en julio diciendo y prometiendo a Esquerra Republicana un concierto económico, una financiación singular, como quieran llamarlo, para Cataluña, incendiando el resto de comunidades autónomas. A mí me choca mucho esos 120 que dice la encuesta de La Razón, pero bueno, es verdad que son encuestas. Yo me acuerdo perfectamente también de que Feijóo llegó a las elecciones del 23 de julio del año pasado también con unos cálculos parecidos. Me acuerdo perfectamente de un meeting, de un viaje que hicimos con él todos los periodistas que cubrimos PP entre Logroño y Pamplona, y se jactó de que iba a llegar a los 167, de que iba a gobernar solo y que solamente con el PNV iba a alcanzar la Moncloa. Eso no ocurrió, y además es que el Partido Popular se enfrenta a una paradoja. Y es que este verano, que han pasado tantísimas cosas, en julio también pasó una cosa muy interesante en el Parlamento Europeo, y es que se repartieron las comisiones parlamentarias legislativas, las comisiones como aquí de Economía, de Agricultura, de Juventud. Y en esas comisiones hubo un gran pacto, en ese reparto de las comisiones hubo un gran pacto, y el Partido Popular Europeo hizo, junto con los liberales, con los verdes, con los socialistas, hizo un cordón sanitario para que no llegaran a esos puestos los parlamentarios de Vox. Entonces Feijóo se enfrenta a esta contradicción. Su Partido Popular en Europa hace un cordón sanitario contra Vox, y aquí en España esas sumas de las encuestas todavía le dan que necesitará a Vox de una manera también considerable. Por tanto, esa paradoja la tiene que deshacer. Está claro que él le gustaría, como a todos les gustaría, gobernar en solitario, pero esa alternativa, para que se vea claramente como una alternativa con un Partido Popular solo,
llegando a la Moncloa todavía le falta recorrido. Yo he hecho en falta, por ejemplo, pues una figura económica. Feijóo lleva 2 años al frente del partido y todavía no sabemos a quién pondría a quién le daría esa cartera. Por tanto, tiene camino también por recorrer Feijóo para acabar de afinar ese plan alternativo, porque también hemos visto en las comunidades gobiernos de coalición Vox-PP implosionaron en julio. A cuenta de la inmigración, por cierto, decía Carmen Morodo que ve la legislatura, este año lo ve vacío de contenido. Pues porque no querrán hacer su trabajo, porque mira que tienen tela para cortar. Un pacto migratorio que se necesita, lo están diciendo, lo están rogando desde Canarias y Ceuta, y también pues ese modelo de financiación autonómica, que es verdad que el Partido Socialista lo ha empezado de la peor manera, a mi juicio, posible, que es pactándolo de forma bilateral con Cataluña. Por tanto, hay temas sobre la mesa muy importantes para el futuro de este país, como son la inmigración, que es un reto importantísimo para nuestro estado de bienestar, y también la financiación autonómica, que lleva 10 años caducada. Pablo. Bueno, yo lo primero es dar un abrazo a todos los españoles que han vuelto hoy al Tajo. Cuando venía en la carretera... ¿Se nota ya? Sí, se notaba. Que los que venimos muy prontito, estamos igual de solos, la verdad. No, pero tan pronto no, pero yo venía a las 7 y pico y se veía muchísima gente bostezando. Era increíble. Un abrazo para solidario. No, a mí me cuesta mucho madrugar también. Segundo, respecto al Pacto Europeo, el cordón sanitario, oye, aquí el muro lo levantó Pedro Sánchez. Ya está, sin más, creo que con eso ya es... Bruselas que lo ha levantado. Claro, entonces la paradoja, ¿quién la tiene? Claro. El curso político. Bueno, yo creo que vamos a un curso político como el verano y como estamos después de las generales, bajo un gobierno que no puede gobernar porque tiene su mayoría parlamentaria cada vez más comprometida. Creo que vamos a comenzar el curso muy marcado por la inmigración. Creo que va a estar absolutamente condicionado por los casos de corrupción que afectan al entorno del presidente del gobierno. De hecho, creo que vamos a ver un ataque del gobierno a la integridad del Poder Judicial. Creo que Marchena y Llarena están en el punto de mira y creo que va a haber un ataque a los periodistas por la intimidación o del uso del dinero público. Por ahí va lo de Broncano. Creo que Cataluña va a seguir protagonista. Que el concierto va a marcar un viacrucis para los socialistas y le doy muchísima importancia a los 2 congresos del nacionalismo catalán. Vamos a ver qué hace el PNV, es un actor central para lo que pueda ocurrir. A escala internacional, evidentemente, la competición entre autocracias y democracias con las 3 fronteras que tenemos. Antes teníamos 2, teníamos Ucrania, teníamos Israel y bueno, tal y como van las cosas en Venezuela, pues parece que se está abriendo una tercera zona, porque lo cierto es que Venezuela está apoyada por Rusia y por Irán. También esto nos vamos a divertir mucho con las elecciones norteamericanas, sobre todo si terminan sin un gobierno de Trump. En la economía, vamos a ver bajada de tipos, que es lo que estamos esperando todos, con la idea de bajar la recesión, de evitar una recesión. Respecto a la encuesta, la razón, yo creo que no es la mejor fecha para hacer encuestas, evidentemente, pero siempre son útiles. A pesar de todo es verosímil, veremos si en torno al 10 de septiembre empiezan a confirmarse cuando la gente ya ha vuelto y tal. Y porque el cuerpo social necesita su tiempo para digerir lo que está ocurriendo. Yo apuntaría a 3 claves. Ya no solo suma el PP con Vox y con el Vice, con la extrema derecha. En esa suma te da también con el nacionalismo de derechas. Te sale la suma, es que lo he mirado antes, te sale la suma con Junts, si cambiase Puigdemont, y te sale la suma con el PNV, más Coalición Canaria, más UPN. Es un escenario completamente nuevo que por cierto, al Partido Socialista le genera un problema discursivo, porque ya no pueden ir solo con la idea del muro que antes comentábamos. Creo que la idea del concierto va a abrir un puente por el que van a transitar muchos votantes moderados. Es verdad que se recoloca a la izquierda porque Sumar está en proceso terminal. Y luego, oye, 9,7% da la encuesta a Vox, ¿no? Que está en la zona del pánico. Que por debajo de 12,
cada décima te mata. Te mata en el reparto de escaños. Y ahí veo a Vox sufriendo al vice mucho más de lo que... Le supone PP. perder 10 escaños. Claro. Veo a Vox sufriendo al vice mucho más de lo que veo al PP sufriendo a Vox. Antes apuntaba los movimientos del nacionalismo. Para mí esto es lo más interesante que puede ocurrirnos en el otoño. Y bueno, un poquito más para un poquito de perspectiva. Carmen, ¿querías añadir ahí? Sí, no, cuando yo comentaba que veo un curso vacío de contenidos, porque evidentemente sí puede haber una agenda alternativa en el Congreso de los Diputados, que la veremos con coincidencias, incluso en votaciones, si llegan a producirse, o en debates del Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco e incluso con Junts en temas que no tengan que ver en nada con la política territorial. Pero el BOE, el Boletín Oficial del Estado, lo lleva el Gobierno, quien tiene que tomar la iniciativa y tiene la capacidad de legislar y de tomar decisiones por Real Decreto o sin Real Decreto, es el Gobierno. Y en ninguno de esos grandes temas de Estado que estamos ahora mismo planteando, que puede ser la inmigración, puede ser la financiación autonómica o también cuestiones sociales, ni siquiera en las cuestiones sociales, porque la mayoría parlamentaria ha cambiado y ya no hay esa coincidencia. Sumar no tiene la capacidad que tenía en la pasada legislatura de llevar la iniciativa en determinadas cuestiones. No existe en el Consejo de Ministros y en las cosas que pueda decidir llevar a ese Consejo de Ministros están advertidos desde el inicio de la legislatura, porque así se lo hizo llegar el Partido Nacionalista Vasco a Sánchez. No cuentan con los votos ni del Partido Nacionalista Vasco ni, por supuesto, de Junts. Entonces, bueno, pues es un curso vacío de contenido, donde sobre todo vamos a ver cuál es la evolución de la situación que tiene en estos momentos el presidente del Gobierno en un castillo, insisto, dentro de un castillo de naipes, en donde a mí me parece que solo queda uno por caerse. Y quien haga que esa carta se caiga, pues esto se está en descomposición. Luego, los pactos del Partido Popular con Vox, a mí me parece que después de la decisión que se tomó en esas comunidades autónomas, eso es irreversible. No tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás porque sí, ahí sí lo acepto. Creo que ha influido también la situación en el nuevo mapa europeo que sale después de esas elecciones europeas. Era insostenible que el PP mantuviese esos acuerdos de gobierno autonómico y al final pues Vox le ha hecho un favor, porque era la única pieza. Posiblemente desde Génova no se hubiese tomado ahí la decisión, pero en todo este tema de la migración era necesario. Y además el Partido Popular, y en esto sí que, porque hemos visto la semana pasada, creo que fue ese desfile, ¿no?, por todas las televisiones y medios de Albiol, haciendo un discurso que a mí me parece que es racista y xenófobo, y yo creo que el Partido Popular ahí se equivoca si no coge la posición que siempre ha mantenido Feijóo y que tiene que es una posición de un gobierno y de un partido de gobierno y de Estado. Y luego, pues también en cuanto a la figura que comentabas tú, Pilar, la figura económica o quién es la cara del Partido Popular. Yo llevo estos últimos días, no sé, aquí en esta casa estuvo, ¿no? Estuvisteis hablando con Juan Bravo, nosotros hacemos una entrevista a Juan Bravo. Me parece que de momento el referente económico y quien está fijando la posición y lleva los contactos, las relaciones en toda la materia, pues es Juan Bravo. No veo ahí ningún déficit, la verdad. Bueno, yo creo que digamos que hay demasiadas voces corales. Si lo ves cuando hay alguna noticia económica, no solo sale Juan Bravo, también se combina con otras voces. Por lo tanto, yo creo que no tiene todavía, al menos, la potencia que tendría que tener un futuro ministro de Economía de Feijóo, por ejemplo. Hombre, lo de estar en la oposición también, Pilar, no tiene el mismo foco, ¿no? Tampoco, estando en la oposición, un portavoz no tiene el mismo foco, pero de momento el portavoz económico del PP es Juan Bravo, es verdad. Sí. Yo no sé si vamos a tratar después de manera concreta el tema de la inmigración, pero es verdad que el Partido Popular, Albiol ha hecho su carrera en los últimos años, está cimentada en el tema de inmigración por la composición social que tiene la ciudad que gobierna, que está en Barcelona. Pero el propio Feijóo también yo me acuerdo de una entrevista en esta casa, en Onda Cero en julio, cuando dijo aquello de que en las calles españolas están deambulando inmigrantes que el gobierno vende en aviones. Eso lo dijo Feijóo en estos micrófonos. Y antes, 2 meses antes, en un mitin en Cornellá, en este caso mi ciudad, relacionó inmigración ilegal con los ocupas. O sea, quiero decir, Feijóo
está rasgando también esa parte del mapa de relacionar inmigración con delincuencia, como hace Vox con su discurso xenófobo. Por tanto, a mí me gustaría un discurso ya claro, porque Feijóo dice una cosa un día y dice la contraria al día siguiente. Y yo me acuerdo con Pablo Casado cómo le llamábamos a esto, que Pablo Casado se llevó muchísimas críticas diciendo que era un veleta y que cambiaba de opinión. Y Feijóo, ya os digo, 2 de julio en los micrófonos de Onda Cero y en el mitin de Cornellá el 7 de mayo. Por tanto, a mí me gustaría que el Partido Popular, un partido clave en la construcción de la democracia española, clave en Europa, con un discurso muy diferente a esos grupos europeos que estamos hablando, de Patriotas por Europa o de conservadores y reformistas europeos que están acogiendo a los partidos ultraderechistas en Bruselas. Yo me gustaría que se desmarcara claramente en España también de ese discurso que me parece muy peligroso. España necesita la inmigración, nuestro estado de bienestar no puede seguir sin inmigrantes, y lo están diciendo la AIREF, el Banco de España, los necesitamos. Lo que tienen que hacer los políticos es explicarlo claramente. Tenemos escasez de mano de obra, tenemos un crecimiento vegetativo negativo, la diferencia entre nacimientos y fallecimientos, y eso solo se compensa con llegada de inmigrantes y no señalándoles y alentando que cualquier persona diferente por la piel, por la religión, es un problema para los españoles. No es así. Déjame por situar, Vox Pilar. Está ahí y el Partido Popular tiene que marcar diferencias claras con Vox. Yo celebro que hayan roto los gobiernos autonómicos. Claro que sí, pero hay que mantenerlo. Déjame situar por recordar cuál fue la excusa formal de Vox para romper los gobiernos autonómicos. Fue el traslado de... No llegaba ni a 350, inmigrantes menores no acompañados a las comunidades autónomas. El asunto lo dejamos el viernes en la reunión que iba a tener lugar entre el presidente del gobierno y el señor Clavijo, el presidente de Canarias, que viene denunciando una situación inasumible, ¿no?, con los centros de acogida sobrepasados. Hoy en la portada del Mundo creo que habla de la hecatombe que puede venir si no hay una solución de aquí a este otoño. Y sobre la mesa, lo que hemos visto de esa reunión es, más dinero, que viene a ser casi las partidas que viene recibiendo Canarias. Creo que hablaba de 50 millones de euros. Y otra vez la pelota puesta en el tejado del Partido Popular para la reforma de esa ley de la extranjería, más recordando el poder territorial que tiene el Partido Popular, que yo creo que no duda nadie. Pero luego, entre las medidas que ha venido poniendo sobre la mesa el Partido Popular, y ahí está el debate, también la cerrazón que estamos viendo por el otro lado, es convocatoria de una conferencia de presidentes. ¿Por qué no se convoca una conferencia de presidentes donde está todo ese poder territorial y se analiza esta situación? Bueno, el presidente del gobierno ha dicho que se convocará, pero será el tema de la vivienda el central. Después, otro argumento del Partido Popular está pidiendo más fondo también para las comunidades autónomas y la declaración de la emergencia migratoria a escala nacional, que ya hay otras comunidades, y aquí os lo voy a dejar ya a vosotros, como la Comunidad Valenciana, como Andalucía, que están pidiendo y justificando esta medida para acelerar los trámites, porque también a sus comunidades, Pablo, están llegando muchos inmigrantes, muchos menores, y también sus centros de acogida empiezan a estar sobrepasados. Y bueno, por no citar ya lo que está pasando en Ceuta, que ya lo hemos comentado, ¿no?, este mismo fin de semana, con la entrada a nado de decenas y decenas de inmigrantes marroquíes, muchos menores, y la situación prácticamente ya de indefensión de la claro, policía y la Guardia Civil, que se ve desbordada y que no puede hacer otra cosa que atender a todos los que entran. Claro, a mí me gustaría que abordásemos esta cuestión con la mayor seriedad posible, ¿no? Voy a tratar de contarlo en 3 claves: la social, la nacional y la europea. En lo nacional, en lo social, las imágenes que estamos viendo, más las redes sociales, generan un riesgo de odio promovido por la extrema derecha que puede poner en jaque la convivencia. No estoy haciendo una película de terror, estoy contando que nos puede pasar lo que ha pasado en el Reino Unido hace unas semanas, episodios de violencia en las calles. Y quiero precisarlo aquí para que entendamos por qué Vox está haciendo esto. Tiene el objetivo de activar una dinámica revolucionaria. Cuando hay violencia en las calles, como apuntó Lenin, se genera una dinámica revolucionaria. Esto está pasando en toda la Unión Europea, también en España. Y es la apuesta de Vox. Y los demócratas tenemos la obligación cívica de defendernos frente al odio, de desconfiar de las soluciones fáciles a los problemas complejos, también de exigir que se redefina la política migratoria y de enarbolar la laicidad, porque en algún momento
singularmente los progresistas que están muy callados, tendrán que levantarse para decir que el Islam es incompatible con la democracia y que está masacrando y destrozando a la mitad de la población, que son las mujeres. A mí me gustaría que hubiese un discurso muy claro. Efectivamente, tiene el PP una máxima responsabilidad. Efectivamente. Y completamente. Yo rechazo frontalmente todo el discurso de Albiol. Ahora bien, vamos a la escala nacional. Porque te he escuchado, Pilar, pero permíteme que te recuerde que él marca la política migratoria en nuestro país. No es Feijóo, es el gobierno. Sí, vamos a plantear una reforma. Vamos a plantear este debate con seriedad y con responsabilidad. ¿Tiene España una política de inmigración definida? Yo creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque se va la imprevisión. Y eso se nota en la relación con los países de origen y de tránsito. Oye, ¿qué se ha hecho para evitar la situación en la que estamos? ¿Qué canales hay? Veo incapacidad para marcar la agenda europea, donde somos frontera sur. Veo insuficiencia de recursos, singularmente en los territorios más afectados. Veo insolidaridad, más allá de lo discursivo. ¿Cuántas llamadas se han hecho desde el gobierno a Ceuta, a Canarias, a Baleares? No veo coordinación. Veo improvisación. Y lo vamos a ver. Las previsiones son malas para septiembre. Y veo un uso partidista de la migración escudándose en el buenismo. Y ahora voy a hablar del buenismo. ¿Por qué en Europa, no toda la izquierda es buenista? De hecho, la izquierda que gana, que es la del norte de Europa, que son los que acaban de tener buenos resultados en las europeas, son las que están aplicando un cambio ideológico. Frederiksen, que gobierna en Dinamarca, aplican medidas muy duras, tan duras que a más de uno, incluyendo a mí, nos podrían parecer más propias de Vox que de un partido socialdemócrata, pero las está aplicando. Y las están aplicando también en Finlandia, donde el fin de la cultura de acogida ha llegado. En Suecia, en Noruega, en Islandia. Si queréis, hablamos de Alemania, donde Olaf Scholz empieza a seguir la misma vía, donde se está trabajando para que las devoluciones sean mucho más rápidas, donde hay un debate súper caliente, que ya el bonismo ha pasado. El bonismo ha pasado porque hay que tomar medidas, porque si no nos come el discurso de la extrema derecha, en toda la izquierda. Por ejemplo, los verdes. Los verdes quieren acelerar muchísimo más las deportaciones. Y del INCE, es decir, el equivalente a Podemos, el equivalente a Sumar, ahora mismo ha estado en riesgo de escisión hace unos meses, porque buena parte de sus dirigentes son partidarios de activar una política mucho más dura. Quiero decir, incluso el PASOK, que no todo pasa en el norte de Europa, incluso el PASOK. Quiero decir, en algún momento tendremos que asumir, enfrentándonos al odio, que tenemos un problema. Y ese problema no se trata de que vengan negros, o de que vengan árabes, o de que vengan latinoamericanos, o de lo que sea. No, ese problema es otra cosa. Nuestro problema es que nuestros recursos son limitados. ¿Y eso sabes dónde se nota? En los barrios humildes. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que ahí es donde caza la extrema derecha, sembrando odio, promoviendo la sangre, buscando el voto de gente a la que no entienden y están despreciando. Y desde el discurso del buen rollito se alimenta la extrema derecha. A ver, yo del tema de la... Un segundo, Pilar. A ver, en el tema de la migración, yo creo que tenemos un problema de base, de inicio, porque estamos viendo que la situación a mí me da, yo creo que por las imágenes que estamos recibiendo y la información que tenemos, que la situación en Canarias, en Ceuta, se ha ido de las manos. Y aquí, ante todo, hay que hablar de gestión. Se ha ido de las manos. En el debate de la migración, lo más importante es que fuésemos capaces, y yo creo que ahí el problema está en que al final también la migración se ha convertido en un objetivo de mercadeo político, donde prima más la ideología que atender cuestiones básicas que afectan al sentido común, sobre todo si tú estás en la gestión. Creo que nadie de lo que son los partidos de gobierno, partidos de Estado, no se lo he escuchado al PSOE, no se lo he escuchado tampoco jamás a ningún dirigente del Partido Popular negar la utilidad y la necesidad de la migración legal. Nadie lo está negando.
es que es continuo en los discursos. Otra cosa es que no se quiera ir y estemos jugando aquí con las pinceladas y en ver cómo manipulamos los discursos para tirar de ese discurso a favor de nuestros intereses ideológicos. Entonces, bueno, pues ese debate serio de la migración necesita plantear cuáles son las ventajas de la migración legal, que la necesitamos, es útil y nos está aportando mucho a nuestra sociedad, y qué pasa con la migración ilegal, que no estamos diciendo que se les tenga que tratar desde el punto no atender su situación humanitaria, pero aquellas personas que llegan en una situación irregular generan problemas dentro de lo que puede ser todo lo que tiene que ver con la convivencia, y además están alimentando a la extrema derecha, porque la situación exige de gestión en materia internacional y también exige de recursos. En la gestión en materia internacional, a mí esta gira que va a hacer ahora el presidente del gobierno, bienvenido sea, pero es que yo creo que llega tarde, porque evidentemente hay un fracaso de la política migratoria, no solo la nuestra, también de Europa, cuando lo planteas todo en materia de seguridad, yo creo que eso hay que decirlo así, en materia de seguridad y en materia de ayudas a gobiernos que en su mayoría son corruptos y que lo utilizan para lo que lo están utilizando, pero no precisamente para contener ni para ayudar a su población, sino muchas veces para seguir chantajeándonos. Y aquí quiero irme a Rabat. Estamos viendo las últimas imágenes que está desbordada la entrada de migrantes en situación irregular por la parte sur nuestro, ¿no? Desde Marruecos. ¿Cuánto hemos cedido con Rabat? Y se nos decía de manera informal que todo esto era para que nos iban a echar un cable con la migración y con otras cuestiones, pero sobre todo con la migración. Pegasus, hemos cortado la cabeza a la directora del CNI, la valla de Melilla. ¿Dónde está esa buena relaciones diplomáticas con Marruecos? Porque si Marruecos en estos momentos no quisiese que eso pasase, no estaría pasando. No estaría pasando ahora mismo. Y las imágenes que estamos viendo, evidentemente a la población, a la sociedad, a la calle, le asustan. Es que eso es así, eso puede ser políticamente incorrecto, pues será políticamente incorrecto, pero es una realidad. Entonces, tenemos un problema de gestión y esa gestión exige de que tú dejes de utilizar esto. Si estás en el gobierno necesitas que te ayuden, y más cuando estás en una situación de minoría. Necesitas la complicidad y la ayuda de las comunidades autónomas y necesitas la ayuda del principal partido de la oposición. Y eso no se arregla con acusaciones y discursos de xenofobia, diciéndoles que son xenófobos. Se arregla con llamadas, generando canales que no se han intentado en ningún momento buscar, y sentándote con ellos a hablar. Y por último, Albiol, hay acuerdo entre los tres en esta mesa sobre que las declaraciones fueron absolutamente improcedentes. Pero más allá de eso, más allá de Albiol, el Partido Popular, una vez que este episodio, que yo creo que no debería haber estado tan presente después de aquel tuit tan desafortunado, el Partido Popular tiene que tener muy presente que es un partido de gobierno y un partido de Estado alternativa, y que tiene que tener una posición única también en el tema de la migración, donde no cada uno de los presidentes autonómicos en función de sus intereses, porque el discurso que tiene, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía no tiene nada que ver con el de otros dirigentes. Yo me identifico mucho con lo que dice Moreno, me parece sensato, me parece razonable y me parece con sentido de Estado. Brevemente, Pilar, que tengo que hacer una pausa. Sí, muy rápido. Está claro que el reto de la inmigración, y sobre todo con esta llegada tan importante de inmigrantes estos últimos meses, habría requerido una conferencia de presidentes. Eso está clarísimo. Pero a ver, que va a hacer una gira por Mauritania, Gambia y Senegal el presidente del gobierno esta semana, pero estáis diciendo, no, es que no llega tarde. Bueno, pues que estuvo con von der Leyen en febrero. Estuvo con la presidenta de la Comisión Europea en febrero. Álvarez estuvo en junio, quiero decir, los hechos, estoy dando datos. En febrero fue para allá Sánchez con von der Leyen y soltaron un montón de millones, por eso es lo que estamos haciendo los países europeos, sobre todo España, es pagar a terceros países para que contengan a esos inmigrantes. ¿Y por qué están llegando tantísimos inmigrantes en los últimos años? Pues porque la situación del Sahel es tremenda, con golpes de Estado y el terror yihadista. Y eso se ha multiplicado en los últimos 4 años. Esos son hechos. ¿Que se puede hacer más? Claro que sí, pero yo creo que tanto la Unión Europea, repito, como España está haciendo todo lo que se puede. ¿Podemos bunkerizar Europa? No lo podemos hacer. No hay militares suficientes. Y yo en todo esto de los inmigrantes, y sobre todo de los niños inmigrantes, tenemos a Ceuta, por favor, que son 18 kilómetros cuadrados. La tenemos sobrepasada.
Ese presidente Vivas, que es que no sabe cómo decirlo ya. Vivas es del PP, no sabe cómo decirlo ya. 20 kilómetros cuadrados y hay una densidad de población enorme y no dan más abasto. Y esa me parece a mí lamentable desde el punto de vista de solidaridad española lo que estamos haciendo con Ceuta y Canarias. Y lo último, con Ucrania no tuvimos ningún problema, ¿no? 300.000 ucranianos han llegado en los 2 últimos años. Por tanto, yo creo que aquí el sesgo también racista pesa demasiado. Legal y legal. Bueno, vamos a hacer una parada y vamos a seguir habiendo carpetas del curso político, que tenemos ya unos cuantos temas sobre la mesa. Las 9:10, 8:10 en Canarias. Seguimos enseguida en Más de Uno. Más de Uno, en Onda Cero. Otro. ...15 minutos pasan ya de las 9 de la mañana, de las 8 en Canarias, y aquí seguimos en Más de Uno, en la tertulia con Pablo Pombo, con Pilar Santos y con Carmen Morodo. Decía yo que íbamos a abrir la siguiente carpeta de este curso político que está casi empezando, aunque ya de este tema venimos hablando bastantes semanas, tantas como desde la investidura de Salvador Illa, porque en la base del acuerdo entre los socialistas catalanes y Esquerra Republicana estaba el acuerdo de la financiación singular. Todavía no nos hemos puesto, o más bien ellos nos han puesto de acuerdo a la hora de bautizar lo que se ha acordado. Ya sabéis que la semana pasada provocó una gran polvareda, ¿no? Lo que dijo o no dijo la vicepresidenta María Jesús Montero cuando vino a subrayar que esto que habían cerrado en el acuerdo no era un concierto económico y tampoco una especie de financiación al uso, que era otra cosa, que iba a ser un acuerdo muy bueno para Cataluña, muy bueno para el resto de España, pero sin concretar todavía ese aspecto al que tanto se cita, que es el de la solidaridad. Este fin de semana hemos escuchado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista que le ha hecho la agencia Europa Press, lanzando bastantes mensajes en este asunto, ¿no? Por un lado, dirigiéndose a todos esos líderes del Partido Socialista que están tan preocupados, a los que llama directamente a frenar esta tropelía. Ha hablado también del peligro de convivencia que puede haber en el conjunto del país, y también ha hablado del riesgo que hay, decía, que se abra un camino muy peligroso y que puede llevar a la ruptura de 46 años de convivencia, lo decía en estos términos. Esta especie de mutación del Estado que bebe de los acuerdos firmados por Sánchez con los independentistas y el señor Illa con los independentistas deben de ser sometidas, por supuesto, a la Cámara, también a la opinión de los españoles, pero empecemos por la Cámara. Bueno, Feijóo ha hablado directamente de cupo catalán, ha insistido en que es inconstitucional porque rompe ese principio de solidaridad territorial. Ya sabéis que el próximo 6 de septiembre ha fijado una reunión ahí con todos sus varones territoriales, con los 11 presidentes que tiene de comunidades autónomas, además de las ciudades también, ciudades autónomas. Y este fin de semana de dirigentes políticos, hemos escuchado a Salvador Illa, en la que ha sido su primera entrevista que ha concedido al diario La Vanguardia. Le han preguntado bastante por esto de la financiación singular. Es verdad que no ha querido entrar mucho o nada en esa letra pequeña. Habla del ruido que se ha generado en torno a lo que se ha aprobado, se ha dejado de aprobar. Pero ella ha querido lanzar un mensaje de convivencia, como decía La Vanguardia, ha intentado apaciguar los ánimos con el resto de comunidades autónomas, insistiendo en que, primero, se va a cumplir lo pactado con Esquerra, que no tengan ninguna duda los socios de que van a cumplir al 100% lo pactado, y por otro lado, que este pacto, incluso en el capítulo de la financiación, pues incluso puede ser bueno para el resto de España. Creo que Cataluña tiene capacidad de mejorar España. Creo que Cataluña tiene capacidad de mejorar España. Será uno de los objetivos de mi gobierno, que Cataluña ayude a mejorar España, no solo en materia de financiación, sino que en muchas otras cuestiones. Será uno de los ejes también. España, y por tanto, será uno de los eixos también. Bueno, no sabemos todavía, Pablo, cómo se va a articular esto de la caja solidaria, ¿no? De cómo se va a plasmar, porque el acuerdo lo van a tener que negociar previa reforma, entendemos, de la ley orgánica de las comunidades autónomas de financiación, donde hay mayoría, pero también una negociación bilateral entre la Generalitat y el Gobierno central. Seguimos hablando sobre bastantes generalidades, ¿no? Por lo que vamos viendo estas últimas semanas. Sí, pero hay algunas cosas que sí sabemos y esas son las que hay que abordar. Por eso yo siempre muestro partidario del combate ideológico.
porque creo que esto es muy serio. A ver, el concierto, ¿por qué es un concierto? Es una estafa, porque no se habló de él en la campaña catalana. Menos mal que es bueno. Si llega a ser malo... Oye, ¿cómo tienes algo que es buenísimo para Cataluña y para España y no lo cuentas? ¿Por qué? Y luego porque, oye, supone el cambio del modelo, de la arquitectura fiscal del todo el país a cambio de una investidura autonómica. Raro es. Y también reaccionario. Oye, ¿de dónde viene esta idea? Pues viene del año 2012, porque lo introdujo Artur Mas en su programa electoral. De ahí viene. De un partido que es el partido de la burguesía, de un partido que es sistemáticamente corrupto, de un partido que, como todo el nacionalismo, es genéticamente supremacista. Y empleo la palabra genéticamente aposta. Jordi Pujol, abro comillas, el andaluz es un hombre poco hecho, que vive en estado de ignorancia y miseria cultural. Podría seguir con muchísimos más, pero voy a hablar de Oriol Junqueras. Los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles. El director de TV3, Joan Oliver, los españoles son españoles y son chorizos por el hecho de ser españoles desde mi punto de vista. Esa concepción del mundo, reaccionaria, insolidaria, es la que está por debajo de ese texto. Y a ese texto es a lo que se está prestando el PSC. Y desde luego no es federal. Rubalcaba, hablemos de la Declaración de Granada, que es la declaración en la que el PSOE asume el federalismo. Rubalcaba quiso embridar al PSC en un momento de relaciones que eran muy tensas dentro de un acuerdo que podían firmar todas las comunidades de España, las más pobres y las más ricas, y también el PSC. Eso lo logró Rubalcaba. Desgraciadamente, desde entonces a ahora, el PSC se ha convertido en un partido que no solo ha comprado el relato indepe, que esto es lo que decía Borrell. No, es que Borrell se queda corto. La cuestión no es que hayan comprado el relato del proceso. No, es que han comprado el aparato ideológico entero. Porque esto lo que supone es la creación de estructuras estatales que facilitan la separación de nuestro país el día de mañana. Por eso hay que estar en contra de esto. Por eso hay que plantear un combate ideológico absolutamente frontal. Porque es una estafa democrática, porque es reaccionario, porque es insolidario y porque para nada es federal. Esto es como mínimo confederal. Carmen. Bueno, yo creo que estamos viendo en estos últimos días cuáles son los movimientos del Partido Socialista para intentar sembrar ruido y tapar, no sé si fue un timo o un engaño lo que al final el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra intentaron hacer con ese pacto de investidura, o si realmente hay una fórmula secreta que tiene en la cabeza Moncloa, porque ya hemos negado algunas veces que hay cosas que se suponía que no se podían llegar a hacer nunca y luego al final las hemos visto ejecutadas. Me refiero, por ejemplo, a la amnistía, ¿no? En teoría, lo que pactaron el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra, pues es un engaño a dos, dirigido al conjunto de los españoles, a los catalanes y a la militancia de Esquerra para ganar tiempo y tirar el balón hacia adelante. Pero que sea un engaño en su versión ejecutiva no quiere decir que sí que tenga, yo coincido en eso con Pablo, grandes consecuencias desde el punto de vista de la posición que fija el Partido Socialista, doctrinales, porque es una revisión de todo lo que ha dicho hasta ahora, y también ideológicas. Entonces estamos viendo cuál es la estrategia. Sale la ministra de Hacienda a negar lo que se nos ha dicho desde la otra parte y la respuesta ya la han tenido. No sé, como si todos fuésemos... yo a veces tengo la sensación de que realmente creen que todos los españoles o no nos enteramos de nada o no tenemos capacidad de razonar y de discernir y de sacar conclusiones de los mensajes cruzados que se nos envían. Y luego también la información que hoy publica El País de distraer la atención, que eso sale directamente de Producciones Moncloa, si me permites, de distraer la atención y decir, bueno, es que el problema lo tiene el Partido Popular, que tienen comunidades autónomas con distintos intereses y ahí se va a montar el lío y vamos a ser capaces de separarlos. Con eso no se tapa que tú lo que hayas pactado teóricamente en un papel, aunque luego no lo puedas llegar a ejecutar, veremos, rompe el principio de federalismo, ni siquiera es un modelo, se sostiene a ninguno de los programas ni de lo que ha planteado el Partido Socialista en sus distintas evoluciones en lo que tiene que ver con el modelo territorial, porque lo que está defendiendo es que aquel que más recauda más se quede, y el principio de singularidad
es que haya una diferenciación clara entre Cataluña y el resto de las comunidades autónomas. Entonces esto no tiene nada de solidario, ni de progresivo, ni de ayuda a la clase trabajadora de toda España. A partir de ahí, bueno, pues esto de que las diferencias, claro que hay diferencias entre todas las comunidades autónomas y criterios distintos, pero yo creo que el Partido Popular se juega mucho en la reunión del próximo viernes, en esa reunión donde van a fijar una posición. Entiendo, igual que en otras ocasiones, han firmado declaraciones todos los presidentes de las comunidades autónomas marcando una serie de criterios que en esta ocasión y todavía con más necesidad deben firmar esa declaración, que esto ya no va de fotos, igual que comentaba en relación a la reunión del presidente del gobierno con Clavijo, sino de construir una alternativa y de fijar políticas. Veremos qué ocurre. Pero me parece que en cuanto a la respuesta al cupo a la catalana, ahí no va a haber muchas diferencias entre las comunidades autónomas, pero no solo dentro de las del Partido Popular, sino entre las del Partido Popular y las del Partido Socialista. Pueden y son capaces de hacer un frente común, y ya lo hemos visto en las distintas declaraciones que han ido haciendo, que creo que además esto ha sido el tema que ha provocado una mayor rebelión dentro de las filas socialistas desde que empezó la legislatura. Pilar, tú que sigues un poco la información del Partido Popular, está insistiendo mucho Génova en que lo del Frente Común, que es algo que han utilizado ellos, no es contra nadie, sino es para defender una posición común entre todos los quienes están al frente, ¿no?, de los gobiernos autonómicos. Y Feijóo este fin de semana hacía mención a algo que dijo también en su día José Bono, ¿no?, que decía que aquel que quiere comer solo es que quiere comer más, ¿no?, diciendo que, cuestionando un poco ese principio de solidaridad, que el que se quiere ir directamente de la caja común es porque quiere aportar menos. No sé si por ahí eso está claro. Que crees que hay pocas dudas, porque sobre todo en lo que están insistiendo cuando escuchamos a Illa, ¿no?, que tampoco entra en la letra pequeña, todavía no lo hace, al decir que incluso le va a ir bien, que su compromiso, todo, desde luego, desde un punto de vista, suena muy bien, ¿no? Todo es perfecto, va a ir fenomenal para el resto de España, pero no acaban de entrar en esa letra pequeña, y luego, pues eso, la posición que va a tener el Partido Popular en esa reunión del 6 de septiembre, me imagino que estratégica también a la hora de tejer la oposición, ¿no, Feijóo? Claro, sí. Vamos, es que para mí el Partido Popular tiene un filón en este asunto. El gobierno, el Partido Socialista se fue de vacaciones sin explicar nada de esto. Ha habido muchísimo silencio durante demasiadas semanas y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, todavía no ha leído nada de la letra pequeña. A ver, yo creo que Sánchez en las próximas semanas va a utilizar el comodín de Illa muchas veces. Y es verdad que es algo positivo que Cataluña haya pasado página del procés, que haya un presidente que no es independentista al frente de la Generalitat, que haya una mayoría por primera vez en décadas que no es nacionalista en el Parlamento de Cataluña, pero no va a poder frenar cualquier crítica solamente con esta salvadorilla en la Generalitat. Faltan explicaciones, falta letra pequeña, y está claro que tú te pones a negociar, en este caso la Generalitat, de forma bilateral, porque vas a negociar mejor. Lo de la financiación singular, decía Pablo antes que empezó con Artur Mas, y no, empezó con el Estatut. El Estatut del 2005, que, por cierto, estaba un socialista, Pascual Maragall, al frente de la Generalitat en aquel entonces. En el Estatuto original se atribuía a una agencia tributaria de Cataluña la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos. Por tanto, esto viene de muy lejos, de hace casi 20 años. Y después el Partido Popular, a mí hace ya meses, si os acordáis, cuando Esquerra Republicana pactó la condonación de la deuda de Cataluña con el Partido Socialista, 15.000 millones, algunos varones del PP me dijeron en privado: nuestro problema va a ser como Montero nos cite 1 a 1 para hablar de la condonación de la deuda. Porque ¿cómo te vuelves tú a Galicia diciendo no, he dicho que no a que nos condonen la deuda? ¿Cómo haces eso? ¿Cómo hace la presidenta de Baleares, la presidenta de Extremadura? Por tanto, es verdad que el Partido Socialista y el Gobierno va a buscar esa división. Y si hace meses lo temían con la condonación de la deuda, ahora se suma con la financiación singular. De hecho, lo resaltábamos este fin de semana en el periódico de Cataluña, porque Montero, con lo poco que dijo la semana pasada, hay una frase que pasó un poco desapercibida, pero dijo a las comunidades que se tienen que inspirar en el nuevo modelo catalán para explorar otras rutas y caminos distintos al sistema de financiación de régimen común. Eso es lo que dijo ella.
está animando a esa división en el Partido Popular. Evidentemente el Gobierno va a azuzar esa división, pero bueno, vamos a ver cómo responde Feijóo y qué mínimos consigue pactar con todas las comunidades, pues para que no se hagan esas alianzas que de toda la vida se ha visto en los consejos de política fiscal y financiera. La financiación hace extraños compañeros de cama, lo ha hecho siempre, varones socialistas con varones del Partido Popular que tienen una composición social pues de la España vaciada o de comunidades más industrializadas. Es muy fácil buscar la división y eso es lo que va a intentar alentar el Partido Socialista. Mientras, a ver si nos explica de una vez pues cuánto suma esa cuota de solidaridad para Cataluña, porque no lo sabemos. Y esas cifras que no conocemos son básicas para saber si es más injusto para el resto de España o menos injusto. Pero vamos a ver, siempre que se han negociado, estamos acostumbrados a que en todas las negociaciones a nivel nacional, nunca a cambio de un gobierno autonómico a nivel nacional, cuando se tenía que formar un gobierno para presupuestos y demás, sea el gobierno del color que sea, hablase y negociase con los partidos nacionalistas y al final de ahí saliese, o cuando tocaba reformar un modelo de financiación, siempre una mayor autonomía fiscal. Pero una mayor autonomía fiscal que al final, de una manera o de otra, lo que se pactaba se hacía extensible al resto de las comunidades autónomas, aplicándolas. Si es que al final aquí no puede haber... Tú pues tienes que tener un modelo de financiación, pero adaptado a las distintas circunstancias de cada una de las comunidades autónomas, porque el criterio, la situación cuanto a población y otras variables no tiene nada que ver, ¿no? Y eso ha sido así de toda la vida de Dios. Pero esa ventaja que conseguía de autonomía fiscal, supuestamente esa comunidad, luego al final se extendía al resto de las comunidades autónomas. Aquí cuando se habla de singularidad, es que lo que se quiere es que sea solo singular, sea solo para Cataluña, si no, no le vale al independentismo. Además de que de fondo detrás de todo esto está ver cómo pueden seguir construyendo lo que no tenían cuando acometieron el proceso, y es esa hacienda pública catalana. Necesitan los funcionarios, necesitan la información, necesitan una serie de elementos que ellos no tienen, y esta es otra vía por la puerta de atrás de avanzar por ahí. Aquí no estamos hablando de que lo que se le dé de más ahora a Cataluña se lleve a las demás comunidades autónomas, porque si eso fuese así, esto es absolutamente inviable. No hay manera de que cuadres la tarta, de ninguna de las formas. Estamos hablando de una negociación bilateral, de un pacto singular, donde al final de lo que nos está diciendo Esquerra, ya no solo lo importante quién recauda, que lo puede recaudar todo la Generalitat, sino si es verdad que quien decide que se reparte es también la Generalitat, y por un criterio político se acabó la solidaridad. Cuando tú quieres hacer una reforma de un sistema de financiación, tienes el gobierno central, pero eso es tan difícil hace tantos años que no se ha hecho, porque primero necesitas recursos y repartirlos de una manera proporcional. Tienes una negociación, tiene que ser una negociación multilateral, que no quita que hables con cada una de las comunidades autónomas e intentes cuadrar los intereses de cada una de ellas, evidentemente, con unas líneas que son comunes, pero es que eso no es lo que está en estos momentos encima de la mesa, en ningún caso. Y las comunidades autónomas del Partido Popular, que cada una tiene su propia necesidad, y me parecería que además, en el caso de que tú avances en privilegios, una cosa es que de partida digas no a los privilegios a la Generalitat. Si eso se acaba concretando, lógicamente tendrán que decir, oye, pues lo que le has dado a Cataluña me lo tienes que dar a mí. Lo mismo que pasó con la reforma del Estatut, avanzando hacia un sistema que ya no es de descentralización, sino que es un Estado inviable desde el punto de vista de la coordinación y de la utilización de los recursos, ajustándonos a esos principios claves constitucionales, que es el de la solidaridad entre todos los españoles, vivas donde vivas. Aquí ya el PSOE también ha comprado al independentismo el principio de que aquí no importan los individuos, no importan los españoles, la persona, sino que lo que importa son los territorios. Bueno, estamos en una mañana curiosa porque estamos viendo hablando como el problema de inmigración no lo tiene el gobierno sino el Partido Popular, y como el problema de la financiación autonómica del concierto no lo tiene el gobierno sino el Partido Popular. Comentabas, Pilar, que el gobierno va a tratar, o tiene la apuesta estratégica de azuzar la división en el seno del Partido Popular. Suerte con ello, porque no veo al PSOE muy unido. No veo a Paje haciéndole la ola a Salvadorilla. No veo al socialismo extremeño haciéndole la ola. No veo a Barbón. A Espadas un poquito más, porque como no tiene ninguna autonomía política. Pero no veo al Partido Socialista a Lambán. No veo al Partido Socialista feliz con esa medida. Yo no sé en qué medida puedes buscar la división cuando estás completamente fracturado.
Respecto a la singularidad. Singularidad es singular, que significa ser único. Si el gobierno le ofrece a las 17 comunidades autónomas lo que le ha ofrecido a Cataluña no le vale. Esta es la clave de ser único. Claro. Es elemental. Hablamos de que el proceso se va a terminar. Yo estoy muy feliz de que no gobierne un nacionalista. Entre otras cosas porque el nacionalismo ha sido derrotado en las urnas como no lo había sido nunca antes, y se da la paradoja de que en el momento de mayor debilidad ha obtenido un triunfo histórico. Respecto a quienes dicen que es esto el concierto. Respecto a si el proceso ha terminado, ojalá sí y ojalá me equivoque. Ojalá después del golpe no veamos que se ha tomado otro camino, que empieza por la impunidad, después por la introducción, la consolidación de la bilateralidad, ¿vale? Que siga con la creación de estructuras propias, como una agencia tributaria. Por cierto, cuando hablo de bilateralidad es la clave, es el concepto central que está en todo el documentito que nos han enseñado, a saber qué hay por detrás. Entonces, bilateralidad, estructuras propias y referéndum. Yo creo que el proceso va por ahí. Y nada más. Y nada más y nada menos, porque tenemos que hacer una pausa, me lo has dejado ahí perfecto. 9:35, 8:35 en Canarias. Enseguida seguimos en Más de Uno. Más de Uno en Onda Cero. 9:44, 8:44 en Canarias. Aquí seguimos en tertulia Más de Uno con Pablo Pombo, con Pilar Santos, con Carmen Morodo. Estábamos hablando de este inicio del curso político y me gustaría dejar unos minutos también para hablar del curso que se reactiva también en lo judicial. Es una mañana de mucha actividad en los juzgados de Plaza de Castilla. Hoy el juez Peinado, que está instruyendo, ya sabéis, el caso sobre Begoña Gómez, ha fijado nuevas comparecencias, 4 en concreto. Son todos en calidad de testigos y por distintas vertientes del caso que afecta a la mujer del presidente del gobierno. Por un lado tenemos a los 2 patrocinadores que financiaron la famosa cátedra sobre transformación social competitiva, la que dirigió la mujer del presidente en la Complutense. Van a estar por ahí el subdirector general de la Fundación La Caixa y el consejero delegado de Reales Seguros. Tenemos también, va a declarar el consejero delegado del grupo Barrabés, lo va a hacer prácticamente 24 horas después de que la Guardia Civil estuviese también inspeccionando parte de las propiedades del propio empresario, del señor Barrabés. Y también va a comparecer, y creo de hecho que es la primera de las comparecencias de esta mañana, a Leticia Laufer, que es la exdirectora de Guacalúa, la filial de Globalia, que patrocinó hasta el año 2022 la iniciativa Africa Center, que también dirigía Begoña Gómez. A ella ya le escuchamos en su día comparecer en la Comisión Koldo del Senado, y lo que hizo básicamente fue negar que ella fuera, pues digamos, el nexo entre este grupo, el de la familia Hidalgo, con la propia Gómez, cuando se estaba con el rescate millonario de Air Europa, y también rechazó haber participado en la compra de material sanitario. Todo esto, entiendo, mientras sigue la instrucción del juez, después de la providencia que conocimos la semana pasada, sobre el análisis, Carmen, de los silencios del presidente del gobierno. Silencios porque el presidente, cuando fue el juez a prestar la declaración en calidad de testigo, pues acogió a su derecho de no declarar, y es, eso es lo que está analizando, esos 2 minutos de no declaración para sacar alguna conclusión. ¿En qué punto crees que está ahora mismo este caso? Recordamos que el juez Peinado todavía tiene que hacer frente a 2 querellas que presentó la propia Begoña Gómez y el propio presidente del gobierno, eso sí, a través de la Abogacía del Estado, por, entre otras cosas, prevaricación, presunta prevaricación. Bueno, pues yo creo que está en el punto de que el juez ha decidido acelerar la investigación en todo lo que tiene que ver con el conglomerado de empresas de Globalia y asimismo de los empresarios que financiaron esa cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, de la esposa del presidente, porque él considera que ahí se cometieron irregularidades. Hay decisiones del juez que nos pueden estar llamando la atención, como lo de inferir conclusiones sobre los silencios del presidente del gobierno, pero al final el juez instruye, se supone que es el que tiene más información. Evidentemente hay también una campaña desde la izquierda de desprestigio del juez, con decisiones que tienen que avanzan en el ámbito penal, pero
bueno, yo creo que todo sigue su curso, porque hay otras instancias que tienen que decidir y entender si el juez se está ajustando o no se está ajustando a derecho. Eso, en todo caso, este y el de Koldo son dos casos, valga la redundancia, que me parece que son muy incómodos para Moncloa y para el Partido Socialista, los dos, y que además estamos solo ante el principio, no en el final de ellos. En el caso Koldo, porque además toca piezas decisivas de lo que ha sido el entorno del presidente del gobierno para llegar a donde está, y porque toca también estructuras autonómicas y al propio Partido Socialista en cuanto al tema de organización, y en este caso porque al final el juez Peinado no está dando señales de que él entienda que aquí no hay materia para seguir avanzando en la investigación, sino justamente lo contrario. Es verdad que si en lo que toca a la esposa del presidente al final esto se volviese en contra del juez Peinado, sería un arma que podría utilizar Moncloa y el presidente del gobierno para decir: ven cómo estaba justificado todo mi discurso de que aquí había una operación de la derecha, de esa derecha judicial, como ellos dicen, para desgastarnos y desestabilizar al presidente del gobierno. Pero también puede ocurrir lo contrario, y en cualquier caso la actuación de la esposa del presidente, por las informaciones que siguen conociéndose hoy en el Confidencial, oye, a mí todas las informaciones que se unen a las ya sabidas me llevan a reafirmarme en la conclusión de que realmente la esposa del presidente del gobierno, como se declaró ante el juez, de que ellos se reunían allí con Barrabés y que todo en el Palacio de la Moncloa, bueno, abusó absolutamente de su condición de esposa del presidente del gobierno para promover y desarrollar sus actividades profesionales que tendrían que estar en el ámbito más estrictamente personal y diferenciados de lo que es la institución y la presidencia del gobierno. Lo que cuenta hoy, Pilar, y te doy la palabra del Confidencial, que hacía referencia a Carmen, es, digamos, otro detalle, ¿no? Muchos más que se van añadiendo. Este tiene que ver con la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense, y lo que cuenta es que, bueno, prácticamente pues se montó un concurso fantasma para adjudicarle a dedo a Deloitte un contrato. Estaba relacionado con ese software del que hablamos mucho, de sostenibilidad, y lo que cuenta la información del Confidencial es que, bueno, pues la secretaria personal de Begoña Gómez lo que hace es montar prácticamente un concurso ad hoc. Da muy poquito tiempo, 24 horas de plazo, a 3 empresas, que es el requisito que exige la Universidad Complutense para presentar ofertas por un contrato menor, que está justamente en ese límite, ¿no?, que pasa mucho en la administración a veces, para pues que estén fragmentados los contratos y no tengan que pasar por otra serie de criterios. Bueno, pues por debajo de los 15.000 euros más IVA. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en ese tiempo pues fue Deloitte la única que formuló esa propuesta, y que como no hubo rivales, pues bueno, no es un gran contrato, es verdad, son 14.999 euros, pero lo único que lo presentó fue Deloitte, y ella se lo llevó. No sé cómo es este elemento añadido a todo lo que vamos conociendo. Pues otro detalle feo del trabajo de la esposa del presidente del gobierno. Yo creo que ha celebrado reuniones en la Moncloa, ha tenido contactos, ha desarrollado una parte profesional que no procedía, teniendo en cuenta que es en estos momentos la esposa del presidente del gobierno. De ahí a convertirlo en un gran caso de corrupción, no lo veo. Es verdad que el Partido Popular tiene varios frentes. Yo hablaba antes de la financiación singular, un frente, un filón tremendo. El caso Koldo, que también habéis mencionado, por supuesto, pero Begoña Gómez, para mí, es verdad que tiene muchísimo ruido mediático, que el juez Peinado está haciendo cosas bastante extravagantes que están quitando, a mi juicio, valor a toda esa instrucción, pero para mí es el tercer caso, digamos, en peso real, de caso de corrupción grave. No lo veo ahora mismo con la información que tenemos en estos momentos. Si salen más cosas, pues ya explicaré de otra manera, lo diré otra cosa, pero ahora mismo con los datos que hay sobre la mesa no me parece el gran caso de corrupción del que habla el Partido Popular, porque de hecho, si lo fuera, podría haber activado la Comisión de Investigación del Senado, que la tiene preparada y no lo activa, no llama a Begoña Gómez, no llama al presidente del gobierno, etcétera. Yo sí que veo, por ejemplo, un problema en ese volcado de teléfonos que estamos pendientes de conocer ese contenido de 23 teléfonos móviles y 12 discos duros de todo lo que es la trama de Koldo García.
A mí me parece, y el Partido Popular está muy pendiente del contenido de esos datos. Lleva la Guardia Civil meses, desde mayo, volcándolo. Es un trabajo ingente. Sacar las conversaciones, tapar las que son privadas y no se pueden publicar y no pueden pasar a, digamos, no se pueden hacer públicas. Es un trabajo ingente, pero ahí yo creo que sí que puede poner en aprietos, sobre todo al exministro Ábalos. Y después de Peinado y de su instrucción, que la he mencionado ya, pues no dejó declarar al presidente del gobierno por escrito, ha tomado decisiones en plena campaña electoral. Ahora ese vídeo, el vídeo de la declaración del presidente, en la que el presidente no declara, yo no sé cuándo va a empezar esa temporada. Esta semana, la semana próxima, antes o después de un acto de Feijóo, porque en estos meses hemos visto que algunas actuaciones del señor Peinado han caído bastante bien en el calendario político. Por tanto, esa filtración, que el propio juez, a mí me parece también muy raro que dé por hecho que se va a filtrar. Sí, como se filtró el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que también comentaba el juez que se filtró en su momento, claro. Pues veremos a ver qué día cuadra mejor en este relato de Vox y de la ultraderecha española, ¿no? Que se haga pública esa imagen del señor Sánchez diciendo que no iba a declarar porque lo harían en contra de su esposa, y se acogió a ese derecho, a un derecho claro. Por tanto, a mí de los tres casos, ya te digo, financiación singular, Koldo y Begoña Gómez, me parece que el caso Koldo tiene todavía mucho recorrido y tenemos que conocer el volcado de esos teléfonos. Pablo. Hay tres casos que afectan al entorno inmediato del presidente del gobierno. El de su esposa, donde se dijo que se iban a dar explicaciones y se está aplicando el silencio en la sociedad y en los tribunales y también en las instituciones, y donde la estrategia consiste en atacar al juez. Hay un segundo caso, que es el del hermano, en el que toda la estrategia consiste en obstaculizar la investigación. Y un tercer caso, que es el Koldo, que afecta al número 2 de Pedro Sánchez y a la presidenta del Congreso de los Diputados, en las que se nos dice que todo fueron bulos y que fue poca cosa. Queda mucho, queda muchísimo, hay muchos actores implicados, pero nada, un consejo, nada más respecto a lo de Ábalos. La frase del padrino: mantén cerca a tus enemigos, pero mucho más cerca a tus amigos. Me quedo con ganas de preguntaros qué interpretáis de Ábalos cuando dice que ha sido demasiado caballeroso con el PSOE. ¿Se está amenazando ahora sí con tirar de la manta o con votar en otro sentido en las votaciones? Se sabe que Ábalos es un gentleman. No tengo ninguna duda de que manta hay y de que está amenazando con tirar de la manta. Pilar, ¿lo interpretas también así? Hombre, no suena demasiado bien y ha sido una persona muy cercana a Pedro Sánchez durante muchos años y ha estado en la cúpula del Partido Socialista y maneja muchísima información. Vamos, los secretarios de organización son las personas más poderosas, de las más poderosas de un partido político. Por tanto, tranquilidad no le habrá dado al señor Sánchez, ¿no? Bueno, escuchábamos esta mañana un pasaje cuando estuvo aquí con Alsina que decía: si yo no tengo manta de la que tirar, tampoco soy un reloj, una bomba de relojería, ¿no? Decía, pero habría contestado lo mismo. Ahí habría contestado lo mismo, porque luego si tiras de la manta ya la escondes un poco de dónde tiras de la manta. Quiero decir que no va a decir explícitamente. Lo veremos, ¿no? Los siguientes capítulos, lo veremos viendo. Nos llegará la información si hace falta. Yo creo que ha llegado el momento ya, Begoña, de ir repartiendo aquí unos gorila para prepararnos para el curso, ahora que estamos de vuelta casi. Ya llega la vuelta al cole, prepárala con los zapatos gorila. Todo lo que buscas en un zapato colegial: comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles, fabricados con materiales de máxima calidad, cierre de velcro y forros transpirables. Los colegiales Gorila cuidan de los pies de los niños desde 1942, los de la pelotita verde, resistentes a los niños. A la venta en gorila.com y en las mejores zapaterías. Pues así han transcurrido estas primeras horas del lunes, que estamos iniciando la semana. Pilar Santos, que tengas un buen día y resto de semana también. Igualmente. Lo mismo te deseo, Carmen Morodo. Igualmente. Que está empezando el curso, pasadlo bien. Tú no has descansado nada, no has descansado nada. Te voy a mandar de vacaciones un poco a que descanses. Venga, nos vamos juntos. Venga, pues enseguida, enseguida. Pablo Pombo, nos seguimos viendo por aquí. Eso está hecho, un abrazo grande. Bueno, y sigue Más de Uno, sigue la información ahora a partir de las 10, toda la información actualizada con los compañeros de informativos. Sigue ahora Begoña Gómez de la Fuente y mañana desde las 7, aquí madrugando.